El pasado 1 de mayo de 2025, Día del Trabajador, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, pronunció un discurso apasionado en la Plaza de la Constitución de su ciudad natal, durante un acto organizado por Vox y el sindicato Solidaridad. Acompañada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, el secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, y el portavoz nacional de Vox en materia de trabajo, Rodrigo Alonso, Pérez Moñino denunció la situación de los trabajadores españoles y el abandono al que los somete el socialismo, tanto del PSOE como del PP. Fuenlabrada, una ciudad que sufre la inseguridad y donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso planea ampliar el centro de Menas en la Cantueña, fue el escenario perfecto para este grito contra las políticas globalistas que están destruyendo el tejido industrial y social de España. Pérez Moñino arranca su discurso mostrando una gran emoción por estar en Fuenlabrada, rodeada de trabajadores, a quienes describe como la España que madruga y trabaja con alegría. Acusa al gobierno de Pedro Sánchez de querer silenciar a esta España trabajadora, pero deja claro que Vox no lo permitirá, marcando un tono de resistencia frente a las políticas socialistas que perjudican a los ciudadanos de a pie. ¡Qué alegría y qué ilusión ver esta plaza de la Constitución de mi ciudad, de Fuenlabrada, rodeada de gente buena, de gente trabajadora, de esa España que trabaja, que madruga cada día, esa España alegre con la que Pedro Sánchez y toda su banda quieren acabar y nos quieren silenciar, pero no se lo vamos a permitir. La portavoz de Vox agradece a los líderes presentes en el acto y destaca la elección de Fuenlabrada para este evento, un lugar que, según ella, refleja a la perfección lo que representa el socialismo. Su crítica al socialismo, al que define como sinónimo de miseria, corrupción e hipocresía, apunta tanto al PSOE de Sánchez como al PP, a quienes Vox acusa de complicidad con esas políticas. Este mensaje conecta con las declaraciones de Abascal ese mismo día, quien denunció la persecución de Vox por el Tribunal de Cuentas y el abandono de los trabajadores por parte del socialismo. ¡Qué alegría estar en mi ciudad, en Fuenlabrada, junto a nuestro portavoz nacional en materia de trabajo, Rodrigo Alonso, junto al secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, y junto a nuestro presidente de Vox, Santiago Abascal. Muchas gracias, Jordi, para elegir para este día, 1 de mayo, Día del Trabajador, un municipio que representa a la perfección lo que es el socialismo. Y es que el socialismo es miseria, el socialismo es corrupción y el socialismo es hipocresía. En este fragmento, Pérez Moñino ataca con dureza a lo que llama el socialismo azul del PP y el socialismo rojo del PSOE, acusándolos de usar a los trabajadores solo para financiar sus excesos y agendas ideológicas. Critica los privilegios de los sindicatos tradicionales, los escándalos de corrupción del PSOE y la decisión de Ayuso de ampliar el centro de Menas en la Cantueña, al que se refiere con ironía. También denuncia cómo estas políticas, junto con multas por no usar coches eléctricos y el gasto en iniciativas feministas, ignoran problemas como el avance del islamismo, un tema que Vox asocia con la inmigración masiva y la pérdida de identidad cultural. Aquí, el obrero y español sabe perfectamente que la casta política del socialismo azul y del socialismo rojo solo se acuerda de él para pagar la cuenta de las mariscadas de los sindicatos de clase, para pagar la cuenta de las mujeres de catálogo del Partido Socialista, para pagar la cuenta de los hombres ilegales llegados del Magreb, que la señora Ayuso ha decidido empadronarnos en la mansión Mena de la Cantueña. También se acuerdan del obrero y español para pagar las multas por no poder tener un coche eléctrico. También se acuerdan del obrero y español para pagar los aquelarres y las fiestas feministas y pintar banquitos morados mientras callan ante el avance del islamismo y ante las cárceles de tela cada vez más habituales en las calles de toda España. Pérez Moñino rinde homenaje a los concejales de Vox que luchan en los ayuntamientos contra el consenso del PP y el PSOE y convierte el Día del Trabajador en una advertencia sobre el futuro del trabajador español. Describe cómo Fuenlabrada, antes un símbolo del esfuerzo industrial, se ha convertido en un lugar de paro y decadencia por culpa de una casta política que reemplaza a los trabajadores españoles con inmigrantes para abaratar costes. Su referencia a una invasión programada refleja la postura de Vox sobre la inmigración como una amenaza al empleo y la identidad de los españoles, un discurso que conecta con su rechazo a las políticas migratorias del PSOE y del PP. Quiero agradecer especialmente a Beatriz, a Carlos y a Álvaro, concejales de Vox
en este ayuntamiento y a todos los concejales de Vox en España por representar muchas veces en solitario la voz de la dignidad y la voz del sentido común en los ayuntamientos frente al consenso de populares y de socialistas. Hoy, 1 de mayo, rendimos homenaje al trabajo, al mérito, al esfuerzo silencioso de millones de nuestros compatriotas que durante generaciones han construido España con sus manos, sus espaldas y con su coraje. Pero hoy, más que una celebración, este día es un grito de advertencia, porque lo que está en juego ya no es solo el empleo, sino el propio trabajador español como piedra angular de nuestra gran nación. Estamos en Fuenlabrada, mi hogar y el de mis hijos, una ciudad que durante décadas fue el corazón palpitante del cinturón industrial madrileño, un lugar donde el sudor del obrero era una medalla, donde el sonido de la fábrica marcaba el ritmo de vida. Era, como muchas otras, tierra de oportunidades, de prosperidad, de familias trabajadoras que levantaron esta ciudad y sacaron adelante a sus hijos. Hoy, esa Fuenlabrada, emblema de una orgullosa España trabajadora, ha sido transformada en símbolo de paro, abandono y decadencia. El espejo roto de una casta económica, política y sindical sin raíces y sin patria que abandona a los suyos. Una casta que decidió que el trabajador español, orgulloso de su oficio, es un obstáculo a reemplazar, al que se empuja a la precariedad, a la deslocalización de sus empleos y a la marginación, para ser sustituido por mano de obra importada, barata y dócil, utilizada como carne de cañón por las élites económicas que solo ven en el ser humano una cifra en una tabla de Excel. Nos enfrentamos a una invasión programada, a una sustitución meticulosa, fría y despiadada. Pérez Moñino profundiza en su crítica a las políticas migratorias y laborales, señalando cómo los vecinos de Fuenlabrada sufren las consecuencias de las fronteras abiertas, que obligan a los jóvenes españoles a competir en condiciones precarias con inmigrantes. Acusa al gobierno de Sánchez y a los sindicatos de convertir el salario mínimo en un techo, no un suelo, y culpa a la inmigración masiva de agotar los recursos del país mientras beneficia a una minoría. También señala a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por mantener pactos con el PSOE, lo que, según ella, agrava la situación de los trabajadores. En Fuenlabrada ya conocemos el resultado. ¿Y qué os voy a contar, verdad, vecinos? Aquí ya vivimos las consecuencias de las fronteras abiertas y de unos derechos laborales pisoteados bajo el pretexto de la competitividad. De un gobierno enemigo de los trabajadores que, con el beneplácito de su casta sindical, convierte el salario mínimo en el techo para todos y no en el suelo, que excluye a nuestros hijos y los lanza a competir en desigualdad contra mano de obra esclava por un salario miserable que ningún español debería aceptar. Nosotros pensamos que el trabajo no puede ser una trinchera al mejor postor. El trabajo es la base de la dignidad y es la base del arraigo. La inmigración masiva vacía nuestras arcas, nuestra soberanía y nuestra identidad para llenar los bolsillos de una minoría, para llenar las cárceles de toda España y para llenar las colas de los servicios sociales y del paro. Señalo como culpables de esta situación no solo al gobierno criminal y corrupto de Pedro Sánchez, sino también a quien constantemente presume de defender la prosperidad de los españoles y sigue manteniendo pactos infames con el peor gobierno de la historia reciente de España, el señor Feijóo. Pérez Moñino critica directamente a Isabel Díaz Ayuso, acusándola de aceptar sin resistencia las políticas migratorias del gobierno de Sánchez, como la ampliación del centro de Menas en la Cantueña, mientras en Fuenlabrada cierran comercios e industrias y crece la delincuencia. Rechaza las justificaciones del PP sobre la inmigración y defiende que los españoles que emigraron a Europa lo hicieron respetando las normas, en contraste con los inmigrantes que llegan para imponer su cultura y cometer actos violentos. La mención a un español que dio su vida enfrentándose a atacantes podría aludir a casos como el de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, usado por Vox para resaltar la diferencia entre la inmigración española y la que ellos consideran problemática.
¿De qué sirve? ¿De qué sirve que luego la señora Ayuso vaya a esas televisiones subvencionadas si luego acepta sin resistencia los planes del Gobierno de España para repartir en nuestra región inmigración ilegal? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Nosotros lo tenemos claro y lo decimos alto y claro. Fuenlabrada no puede ser el basurero de las políticas migratorias de unos y de otros. Nosotros en Vox no nos vamos a callar. Mientras en Fuenlabrada se cierran comercios, se cierran industrias y se levantan fábricas de criminales. Ayer una eurodiputada del Partido Popular decía que la historia de Europa no se entiende sin la inmigración. Pues yo le respondo que los españoles hemos emigrado a Europa por necesidad y hoy también miles de jóvenes españoles se ven obligados a emigrar por culpa de un mercado laboral que les da la espalda. Pero hemos emigrado a currar, hemos emigrado con contrato de trabajo y respetando las normas de los países que nos acogían, mayoritariamente con la idea de regresar a nuestra patria. Incluso algunos españoles que emigraron a Europa han dado su vida defendiendo con un patinete a ciudadanos de esos países de los ataques con cuchillo de quienes sí vienen a imponer su cultura, a violentar y a sustituirnos. Ninguna lección a los españoles sobre cómo entienden que debe ser la inmigración. Finalmente, Pérez Moñino responde a las declaraciones buenistas de Ayuso sobre la diversidad en Madrid, dejando claro que Vox no aceptará una inmigración que sustituya a los españoles o imponga culturas ajenas. Reafirma el compromiso de Vox de no gestionar la decadencia, sino derrotarla, devolviendo la esperanza y el orgullo nacional a los trabajadores, agricultores y autónomos. Su cierre es un llamamiento a la acción para los trabajadores de Fuenlabrada, Madrid y toda España, asegurando que Vox pondrá fin al socialismo rojo y azul y que, con el despertar de Occidente, España recuperará lo que le han arrebatado. Ayuso me decía el otro día que en Madrid caben todos los acentos, ¿no? Con ese tono buenista que le caracteriza. Pues yo le digo que en Madrid no cabe ningún acento que venga a sustituirnos. En Madrid no cabe ningún acento que no respete nuestras normas. En Madrid no cabe ningún acento que imponga culturas ajenas. En Vox lo tenemos claro. Nosotros no hemos venido a gestionar la decadencia, hemos venido a derrotarla. Venimos a devolver la esperanza, la ilusión, la prioridad y el orgullo nacional al obrero, a los agricultores, a los autónomos y a cada español que cada día se levanta para trabajar con dignidad a pesar de los políticos que trabajan contra ellos. Pondremos fin al socialismo rojo y al socialismo azul, os lo aseguro. Lo vamos a conseguir. Occidente está despertando. España tiene esperanza. Adelante, trabajadores de Fuenlabrada. Adelante, trabajadores de Madrid. Adelante, trabajadores de toda España. Recuperaremos todo lo que nos están arrebatando. ¡Viva España!